Pichincha Universal, generando noticias. Doctor Julio López, viceministro de Atención Integral en Salud del Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Buenos días también a todos los radioescuchas. Bueno, amanecemos con buenas noticias. La ministra de Salud Pública, Catalina Andramuño, anunció una reforma al acuerdo interministerial 345 en el artículo 11 sobre el estipendio para estudiantes que cursan el programa de internado rotativo. En rueda de prensa conjunta, este 4 de septiembre, la ministra de Salud y el ministro de Trabajo, Andrés Madero, explicaron que luego de realizar ajustes presupuestarios se mantendrán los valores anteriores al estipendio. Bueno, el impacto de esta medida anunciada, por favor. Sí, bueno, muy buenos días. Teniendo en cuenta algún antecedente a inicios de año, tuvimos un incremento importantísimo del número de internos. Cabe recalcar que el interno de medicina es un estudiante de medicina y de las diferentes carreras de salud que está cursando su último año. Y es decir, que este último año en el cual se realizan las prácticas y en la cual fortalece todos esos conocimientos a través de actividades prácticas en las diferentes unidades del Ministerio de Salud Pública y de toda la red pública, ¿no? Inicialmente habíamos tenido un incremento sustancial. Desde el año 2018 al 2019 se habían incrementado más de 2.200 estudiantes que estaban haciendo el internado rotativo, lo cual redundó en un esfuerzo importante por parte del gobierno en esa primera corte que ingresó en el mes de mayo, ¿no? Todo esto a través de un mecanismo de diálogo, establecieron mesas de diálogo entre el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Trabajo y las diferentes representantes de estudiantes, con los cuales se logró inicialmente en marzo poder superar la problemática, y luego hemos venido manteniendo los diálogos, teniendo reuniones de trabajo y está haciendo ajustes importantísimos para que en esta nueva corte que ingrese en el mes de septiembre poder mantener el expendio. Ya. Sin embargo, hay un tema de contraste, y esto que nos comparte nuestro entrevistado del día de ayer, que es el representante vocero de la Universidad Central para este tema, y que representa también a muchos estudiantes que reciben este estipendio. Aquí se menciona en este acuerdo interministerial que en el caso de que el número de estudiantes del internado rotativo exceda, supongo, la demanda, son las instituciones de educación superior las que tienen que hacerse cargo de ese estipendio. ¿Eso se mantiene así o también se reforma? La reforma específica, inicialmente en el mes de marzo, previamente se había realizado una reforma para tratar de soportar y poder manejar el incremento importante de estudiantes. Sin embargo, lo que nosotros en este momento se ha reformado es ese artículo específico en el cual se disminuía el estipendio para poder bajar el monto económico. Ya, pero no hay allí unos límites. O sea, cuando se excede de un número de estudiantes que cubre, me pongo nada más a lucubrar, por ejemplo, unos 100 estudiantes, por poner un número que cubre el Ministerio de Salud Pública, pero si es que se pasó a 120, 130, ¿se hace cargo la universidad? Está descrito en el acuerdo ministerial, en la reforma a la norma técnica, específicamente la norma técnica está descrito los mecanismos en que se va a realizar. Igual, independientemente de eso, más allá, por una parte, el poder asegurar a través del estipendio el que puedan tener esta ayuda, este apoyo para poder cursar este último año, eso de primera mano, ¿no? Y segundo, el poder mejorar también los mecanismos de planificación, porque evidentemente mejorando ese mecanismo nosotros podemos ir manejando todos los recursos, porque inclusive la norma no solamente habla del Ministerio de Salud Pública, sino de diferentes instituciones de la red pública, en lo cual lo que pretendemos o lo que queremos a través de la norma y a través de estas mesas de trabajo es de que haya un mejor trabajo entre la universidad y el Ministerio de Salud Pública para poder garantizar de manera permanente. ¿Por qué siguen movilizados los estudiantes si es que ya el cambio debió haberles satisfecho? Entiendo que la medida es reciente, hemos comunicado a todas las instituciones, se ha firmado el acuerdo ministerial, los ajustes se han realizado y estamos comunicando a todas las instituciones para que empiecen. ¿Es falta de conocimiento entonces? Más allá de conocimiento, el hecho de que los procesos administrativos ya de incorporación como contratos, suscripción de contratos y quizá un poquito. Tenemos apenas 48 horas que ha surgido la emisión del acuerdo ministerial, se están haciendo todos los procesos administrativos para que ingresen los estudiantes y en la cual entenderíamos de que todo este tipo de medidas no procederían. Ya, acá
última pregunta en este sentido, precisamente que dejaron desde la vocería de los internos rotativos de la Universidad Central del Ecuador. Se argumenta que se debe derogar el acuerdo 345 por inconstitucional e impracticable. ¿Esto no va a ocurrir? Nosotros hemos hecho la reforma del artículo que consideramos que estaba afectando directamente a los estudiantes, que era uno que reducía el estipendio. Ahora hemos hecho nuevos cálculos en estas mesas de trabajo en las cuales en conjunto con los estudiantes hemos definido el valor que les puede ser válido para poder sustentar este año de formación. ¿Ya? Bueno, y en este sentido, una evaluación más general del Ministerio de Salud Pública respecto del trabajo que desarrollan los estudiantes. Ayer justamente se planteaba con este doctor Villasís, Eduardo Villasís, que las horas a las que llegan es 36 de continuo, muchísimos tienen que hacerse cargo de distintos turnos sin mayor respeto a sus propios derechos laborales, si se quiere. Quiero recalcar dos temas. Hay un tema específico que es el de las prácticas profesionales, que cumple con cierto horario, y hay un tema particular, como les decía, que son estudiantes, ellos cumplen también horarios que son específicamente de formación. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto de que pueden sumarse un número específico de horas, no quiere decir que hay una especie de explotación en cuanto al número de horas. Lo que pasa es que se suman las horas por una parte de formación y por otra parte de las prácticas profesionales. Que eso definitivamente son temas en los cuales sigue completamente abierto el Ministerio de Salud Pública para que se tengan que revisar, se puedan exponer todo este tipo de situaciones en las que pudieran verse afectados. Pero en la medida, probablemente haya una confusión en cuanto al número de horas porque se suman estos dos tipos de actividades. ¿Por qué intervino el Ministerio de Trabajo? Definitivamente en la parte laboral, sí, se contemplan también el tema de prácticas profesionales, porque son prácticas que se realizan dentro de ambientes laborales. Entonces, definitivamente hay algunos elementos como temas de afiliación, como temas de seguridad, en los cuales definitivamente se tienen que garantizar a pesar de ser prácticas profesionales. Ya. Con estos anuncios, con estos cambios de las últimas 48 horas, la movilización convocada para hoy por los estudiantes debería más bien anularse, dejarse dentro de ese espacio de algo que mantenemos, ¿no? Lo tuvimos antes del proceso de reforma y lo seguimos manteniendo. Nosotros esperamos de que los estudiantes que quieran apegarse a algún tipo de medida la depongan en el transcurso de las horas y más bien se acerquen a las unidades que han sido asignadas para sus prácticas profesionales y se pueden incorporar lo más pronto posible. Podemos entrar un poquito en los detalles de esta resolución. Acuerdo interministerial, eso es una reforma al acuerdo interministerial, ¿verdad? Existe una norma técnica que fue expedida en el año 2016, donde ya ha tenido varias reformas, una a inicios del 2017 y otra a inicios del 2019. La del 2019 es precisamente la que generó la situación de reducción del estipendio y de la cual sobre esa reforma es la que estamos haciendo sería una tercera reforma a la norma técnica. Ya, ustedes recordarán que hubo una reducción de 500 y pico de dólares, aquí no tengo el dato específico, a $394, ayer lo dijimos, pero ahora se retoma y pasan a percibir 591,60, ¿correcto? Sí. Los estudiantes los de la médicos, carrera de medicina. Esto es para medicina. Para enfermería, antes se recibía $295, ¿no? Y ahora es 540,60. Obstetricia también la misma remuneración, antes percibían 394 y en el caso de los estudiantes de nutrición también 540,60. Son correctos los valores. Ya. Antes recibían 197, es decir que aquí ha habido un considerable aumento para ellos. Esa reducción nunca se dio. Esa reducción es la que se planteó en marzo del 2017, sí. Del 2019, en la cual se suspendió la medida porque el acuerdo, los estudiantes ingresaban el 1 de marzo y la medida fue expedida el 2 de marzo. Entonces lo que se hizo es simplemente los que ingresaron en marzo no ingresaban con esa reforma, sino que mantenían el estipendio anterior de la reforma. Pero la reforma corría vigencia para la corte que entraba en septiembre. Entonces se han mantenido... Exacto. No se llegó a aplicar. Nunca se llegó a aplicar, efectivamente. Pero no se la va a derogar. O sea, había que simplemente modificar el artículo 11. Se la modificó porque estaba escrito y iba a afectar a los que ingresaban en septiembre. Pero evidentemente al haber esta reforma ya no afecta a los de septiembre
básicamente. ¿Y ha habido algún tipo de valoración respecto de la demanda y la oferta de profesionales que están graduando los centros de educación superior? El incremento es importante, como le mencioné, del año 2018 al 2019 hubo un incremento de más de 2.200 estudiantes. Y solamente de marzo a septiembre ya hubo un incremento de alrededor de 350 estudiantes más. ¿Y eso es en porcentajes? ¿Qué será? ¿Un 10% más? Del 2018 al 2019 alrededor del 20% de incremento. Sí, un incremento importante, que son temas que también, bueno, no son son motivos de discusión diferentes, en los cuales definitivamente tenemos que llamar a las instituciones de educación superior a planificar de manera importante esto, porque evidentemente son futuros profesionales que posteriormente van a salir a buscar plazas de trabajo. Pero están en la apertura de hacerlo como autoridades de salud pública, con el Consejo de Educación Superior, con la academia en su autonomía. Nosotros tenemos una dirección específicamente de normatización del talento humano, donde específicamente en todo lo que es formación en salud participamos con todas las entidades de educación superior para precisamente poder planificar y coordinar este tipo de actividades que no afecten en el futuro el desarrollo profesional de estos estudiantes. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.